Bueno, y ya por último tenemos la presentación resultados exitosos de la implementación de un programa de mejoramiento de la práctica clínica por la doctora Norma Andrea Ruiz, directora científica de Jave Salud. La doctora es médica y cirujana de la Universidad Javeriana con especialización en medicina familiar de la misma universidad y docencia universitaria de la Universidad del Bosque. Cuenta con 14 años de experiencia en consulta externa e interconsulta, así como en la coordinación de servicios de salud ambulatorios, gerencia de modelos de atención asistencial en atención primaria y una sólida experiencia en docencia e investigación. Actualmente se desempeña como directora científica en Jave Salud. Muchas gracias, doctora. Aquí apunta y con este pasas. Perfecto, gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para Jave Salud es un honor poder participar en este evento y poderles traer los resultados de la implementación de un programa de mejoramiento de la práctica clínica. Para iniciar, queremos ubicarnos en primera medida en el contexto de los centros médicos ambulatorios. Es muy importante saber que estos lugares van a ser esos escenarios donde los pacientes y sus familias van a tener ese primer contacto con los servicios de salud, y es por eso que estos al final tienen como objetivo organizarse para atender y resolver pues de manera muy eficiente, con calidad humana y técnico-científica, todas esas condiciones médicas para que al final pues tengamos los mejores resultados clínicos frente a esas condiciones más prevalentes en salud. Entonces, bajo ese concepto y pensando en esos profesionales de la salud que ya se han graduado y que empiezan a trabajar, empiezan a surgir una serie de cuestionamientos e interrogantes como el que vemos en un documento que publica el CENDEX en el 2012, que nos plantea unos datos supremamente interesantes. Hay un estudio donde dice que los médicos generales en Colombia tienen una capacidad resolutiva ya cuando empiezan su vida laboral del 30%, y cuando se hacen mediciones frente a especialistas, esta capacidad resolutiva está cercana al 60%. Entonces eso ya plantea de entrada una serie de cuestionamientos e interrogantes frente a la misma formación clínica y el desempeño que tienen estos profesionales una vez empiezan su vida laboral. En ese mismo contexto y como siguiendo esta misma línea, aparecen documentos e instituciones como la OMS, donde afirman que se sugiere incluir prácticas formativas que permitan solucionar ese déficit de conocimientos y el entrenamiento principalmente en atención primaria en salud para todos esos estudiantes de medicina, y al final lo que queda allí un poco es esa queja de los profesionales en que los temas de pregrado asociados al cuidado primario ambulatorio son insuficientes y que tienen más que todo una orientación teórica, de tal manera que cuando llegan a la práctica encuentran dificultades para el ejercicio de su profesión. En ese mismo sentido, Ascofam, en un documento también del 2012, dice que definitivamente es supremamente relevante que el médico general empiece a tener competencias centrales en el cuidado primario ambulatorio que al final lo lleven a fortalecer esa formación del médico general. Entonces, teniendo como este contexto, allí entra Jave Salud, que de pronto para quienes no nos conocen, somos una institución prestadora de servicios de salud de primer y segundo nivel de complejidad, que en el marco del cuidado primario ambulatorio viene desarrollando una serie de estrategias para garantizar que ese talento humano pueda fortalecer esas competencias clínicas que veíamos en la literatura están descritas como deficitarias. Y que hemos hecho a través de las estrategias que hoy vamos a presentar es como devolverle ese protagonismo a los médicos generales, a los especialistas de primer nivel y demás áreas de la salud, en que se puedan fortalecer en resolver esas enfermedades prevalentes y que puedan al final evitar los desenlaces en salud pues que conocemos. Para eso voy a arrancar desde el mismo modelo asistencial, donde vamos a ver acá de pronto en más detalle cómo Jave Salud ha desarrollado este modelo muy basado en la academia, de tal forma que esa enseñanza clínica a los profesionales pueda hacerse en los mejores estándares técnicos científicos y que al final eso no quede allí solo como en el papel, sino que lo podamos ver en resultados clínicos objetivos. Entonces traemos aquí el modelo asistencial, vemos que tiene en primera instancia una base muy fuerte desde lo académico
y está enmarcado en todos esos principios de la acreditación, y partiendo de la base que es la academia, surgen unos pilares fundamentales donde encontramos, por ejemplo, la educación, los equipos interdisciplinares, los principios de la medicina familiar, la gestión del riesgo clínico, y está allí ese pilar fundamental que es el programa de mejoramiento de la práctica clínica. Y voy a hacer zoom sobre ese principio específicamente, sobre ese pilar, para contarles un poquito de qué se trata este programa. Entonces, básicamente es la estrategia que hoy Jave Salud tiene para buscar elevar ese desempeño de profesionales asistenciales en términos de ese desempeño clínico, y lo mide a través de diferentes fuentes, como puede ser la auditoría clínica, el seguimiento de indicadores, espacios de formación protegidos para que estos profesionales puedan capacitarse y poder generar evaluaciones para corroborar esa apropiación de conocimiento a través de diferentes estrategias didácticas que le van a favorecer al profesional al final a hacer una muy buena toma de decisiones clínicas. Y un subcomponente de este programa es el programa de mejores clínicos que voy a explicar más adelante. Todo esto al final lo vamos a ver en resultados tangibles de desempeño clínico, unos tal vez más sencillos que otros, como puede ser la calidad de historia clínica, la resolutividad, la adherencia a guías, pertinencia en la solicitud de diferentes paraclínicos, e incluso los mismos resultados de esas mediciones de apropiación de conocimiento. Y vamos a ver al final algo muy interesante, que es la medición también de la satisfacción de los profesionales que participan en este programa de mejoramiento. Entonces vamos a arrancar con la metodología. El programa tiene una metodología estructurada muy robusta a manera de ciclo general, como lo vemos acá, que tiene básicamente 3 componentes: evaluación, retroalimentación y plan de acción, y el ciclo se va repitiendo de esta manera, de tal forma que vamos a arrancar por el primer componente, que es la evaluación. Esa evaluación son todos esos insumos, recursos o hallazgos bajo los cuales yo voy a evaluar el desempeño de ese profesional, y lo puedo nutrir de diferentes fuentes. Puede ser elementos de evaluación de la misma auditoría, hallazgos de comités propios de la institución como comités de costo, comité de seguridad, de gestión clínica, las mismas quejas técnico-científicas que a veces están asociadas a temas técnicos, informes académicos o la misma evaluación de desempeño de los profesionales en términos de lo académico. Las premisas de este primer componente de evaluación son básicamente estas 5, que es muy importante tenerlas claras, y es la integralidad. Ya ahorita vamos a hablar un poquito de esa teoría de la pirámide de Miller, donde vemos ciertas componentes donde nos habla que debe tener una integralidad desde el punto de vista que cada componente que se evalúa debe tener el mismo peso. Tanto la calidad de historia clínica como la pertinencia a guías, todo tiene una ponderación similar, ninguno pesa más que otro, y esa es una de las premisas fundamentales. Tiene un componente que es individual y colectivo, ya lo vamos a ver cómo se hace práctico eso en el término de que le llega a cada profesional de forma mensual sus indicadores de manera individual, pero eso al final se vuelve un insumo para la institución, de tal manera que se generan planes de acción que llevan a un mejor desempeño clínico institucional. Está la articulación. Todos los hallazgos que mencionábamos previamente al final se vuelven ese sustrato para las capacitaciones de los profesionales. Tenemos unos espacios que se llaman escuelas de formación Jave Salud, que son básicamente 2 jornadas al mes. Si yo soy nutricionista, médico, enfermero, me llega una programación donde 2 veces al mes como mínimo yo tengo unos espacios protegidos para capacitarme en temas clínicos muy frecuentes en la atención primaria, en temas de seguridad del paciente, temas médico-legales, y son pagos por Jave Salud básicamente para que los profesionales se capaciten y se mantengan actualizados en los temas clínicos más frecuentes. La retroalimentación es otra de estas premisas. Vemos aquí que la retroalimentación no puede ser simplemente que el profesional conozca sus indicadores clínicos, debe generar así un compromiso, una reflexión frente a esos resultados, pero tiene que ser también una comunicación bidireccional con el programa, con la dirección científica y con la organización, y no simplemente una carta donde el profesional conozca sus indicadores. Y pues todo esto debe estar enmarcado en el mejoramiento continuo de Jave Salud. Vamos a ver unos pilares fundamentales, y aquí es importante ver que todo esto está basado en los conceptos de la pirámide de Miller y la evaluación por competencias. Estos componentes básicamente son 2, vamos a verlos aquí. Un poco en el proceso de aprendizaje,
lo primero que el profesional de la salud ve es el sabe. El sabe es ese conocimiento que adquiere y recuerda, y digamos que eso es el nivel como más básico. Sin embargo, cuando el profesional empieza a aprender más cosas, llega como este sabe cómo, que básicamente es la forma en la que empieza a integrar conocimientos, sube después al demuestra cómo, ya una vez lo recuerda, lo integra, sabe cómo hacerlo, y en la medida que lo hace cada vez más, ya adquiere la práctica para hacerlo. Los dos primeros forman un componente y pues los dos últimos forman ese segundo componente. Vamos a ver entonces, basado en esta teoría, cómo Javesalud hoy lo evalúa dependiendo cada uno de estos dos componentes. Entonces el sabe y el sabe cómo, que veíamos es un poco eso que yo recuerdo y que integro, lo evaluamos a través de pruebas de conocimiento, de problemas clínicos, casos de hallazgos institucionales. Los mismos espacios de escuela de formación tienen cada 4 meses una evaluación clínica que puede ser por selección múltiple o por viñetas clínicas, y esa es la forma en la que se hace esta evaluación. Ocurre cada 4 meses, ocurre, como les mencionaba, a través de pruebas de selección múltiple, y puede ser variable de acuerdo a las disciplinas. Es decir, si soy pediatra o si soy ginecólogo, puede ser que tenga unas habilidades transversales, pero habrá algunas específicas por especialidad. El puntaje mínimo de aprobación de estos exámenes es 3.5, y aquellos que no aprueben estas pruebas pues tendrán que hacer un taller complementario, y la bibliografía base será aquella que sea dada por los médicos familiares desde el inicio, digamos, del año que se hace una programación en este sentido. El segundo componente, que es que es el demuestra cómo y el hace, ya lo podemos ver es a través de la práctica clínica, a través de lo que el profesional hace al interior de la consulta como tal, y lo evaluamos a través de 4 atributos principalmente: todo lo que tiene que ver con pertinencia, resolutividad, calidad de historia clínica. Allí tenemos inmerso también todo lo que tiene que ver con adherencia a guías y productividad. La forma en la que lo evaluamos, digamos que no es criterios al azar, sino que están perfectamente estandarizados y sistematizados a través de unas listas construidas por los médicos familiares de la institución, y tienen definidos como esos resultados clínicos por cada uno de los componentes, los hallazgos de los diferentes comités y consensos pues de los equipos expertos. Entonces, a manera de resumen, que tenemos que el primer componente lo evaluamos a través de evaluaciones puntuales, viñetas clínicas, y el segundo componente, que habla un poco más de ese quehacer médico, de lo que ocurre al interior de la consulta, pues se evalúa a través principalmente de las auditorías, pero no deja de lado otro tipo de hallazgos, como puede ser hallazgos de comités o de quejas o de la misma percepción de los pacientes. Ese era el primer componente de la evaluación, y vamos a mirar ahora esos otros dos componentes que teníamos al lado, que es el de retroalimentación y plan de acción. Para esto, Javesalud le envía a cada uno de sus profesionales una carta mensual con sus indicadores, de tal manera que hoy los profesionales en Javesalud saben cómo es su desempeño. Entonces podemos ver acá una foto de cómo se ve más o menos esta carta. Vemos en la primera fila el desempeño propio, o sea, digamos que es mi carta como médico general. Veo allí mi desempeño por cada uno de los atributos de Javesalud, pero si veo la fila siguiente, veo el desempeño de la institución, cómo están mis otros compañeros frente a ese mismo atributo de auditoría, y finalmente vemos la meta. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, veamos aquí el tema de adherencia a guías. Aquí en el cuadrito superior derecho, vemos que la guía auditada para este mes fue hipertensión. Mi puntaje como profesional fue 90. Lo cual está bien, porque mi meta para ese mes era 85, entonces yo digo, ok, estoy bien porque cumplí mi meta. Sin embargo, si yo me comparo con el rendimiento del resto de mis compañeros, que está en el 93%, me lleva de alguna manera a tener un resultado o a exigirme un poco más al ver que mis compañeros tienen un desempeño superior. Esta carta no solamente le presenta al profesional sus indicadores, sino que tiene al final un campo donde el profesional puede generar allí sus reflexiones, sus compromisos, si tiene dudas o preguntas frente a su auditoría,
y se vuelve ese medio que hablábamos ahorita de comunicación bilateral entre el programa de mejoramiento de la práctica clínica y ellos como profesionales de la salud. Esto, por supuesto, requiere también un seguimiento que se hace a través de los comités institucionales, principalmente el de gestión clínica y de costo médico. Todos los gerentes, líderes de sus centros médicos deben monitorizar cómo está el desempeño clínico de sus profesionales y hacer seguimiento, sobre todo aquellos que no están en cumplimiento de metas, para hacer ese acompañamiento uno a uno. Sin embargo, ¿qué pasa con esos profesionales que pasados 3 meses vemos que no alcanzan sus indicadores? Para ello creamos el programa de mejores clínicos, que ya ahorita les cuento un poco en el detalle. Ese programa tiene no solamente ese criterio, sino que hemos visto también que hay algunos profesionales que cumplen algunos factores de riesgo para un desempeño clínico subóptimo, como pueden ser aquellos profesionales que llegan nuevos a la institución o que se graduaron muy pronto, de pronto no hicieron un rural y tienen una experiencia clínica de menos de 6 meses, o profesionales que incluso tienen una queja técnico-científica atribuible a esas falencias técnicas propias de la práctica clínica, o profesionales que incluso en estas evaluaciones han tenido un puntaje menor a 3.5. Todos ellos son candidatos para ingresar al programa de mejores clínicos. ¿Este programa en qué consiste? Es una estrategia que se apalanca en las tutorías por pares, donde si yo soy médico general se me asigna un tutor médico general, o si soy pediatra se me asigna un tutor pediatra, y a través de una estrategia que es el seguimiento por un e-portafolio, que es una herramienta de autogestión y aprendizaje individualizado, se hace un acompañamiento durante 12 semanas, que es lo que dura el programa de mejores clínicos, para mejorar y elevar ese desempeño clínico de cada profesional. Estos tutores son elegidos de acuerdo también a su desempeño, tienen que ser profesionales que se destaquen por eso mismo, y hay estos criterios de que sean personas que tienen una antigüedad por lo menos mayor a 1 año en la fundación, que sean impecables en su desempeño clínico, en la misma evaluación de los criterios del programa, que tengan una evaluación de desempeño clínico por encima de 4.5 y por supuesto que tengan voluntad para participar. ¿En qué consiste este programa y cómo se desarrolla? Entonces, la primera etapa es que se identifican y se seleccionan esos profesionales que no están cumpliendo metas y se les asigna un tutor par. Ese profesional de la salud tiene acceso a una plataforma tipo bitácora en Moodle, donde va a encontrar todas sus fortalezas y sus planes de acción, producto o fruto de esos hallazgos que encontramos en el programa. Allí se le cuenta quién va a ser su tutor, y hay algo importante que vale la pena mencionar, y es que cada tutor tiene máximo 2 tutoriados. Ese profesional acuerda con su tutor cuáles van a ser esos planes de acción a lo largo de esas 12 semanas y se le empiezan a dejar una actividad por semana, de tal manera que él va a poder desarrollar, acompañado de su tutor, esas actividades. Estos son los núcleos temáticos que van a ver a lo largo de esas 12 semanas. Tenemos temas de gestión clínica, promoción y prevención y otras competencias asociadas al desempeño clínico, y básicamente lo que van a encontrar ellos allí son casos clínicos, revisiones de artículos, temas para resolver muy apalancados a esos temas clínicos más frecuentes de la atención primaria. Y cada vez que el profesional va desarrollando una actividad, la va cargando en Moodle. Cada uno de los profesionales, tanto el tutor como el tutoriado, tienen un bloqueo de 20 minutos a la semana para poder, tanto el uno hacer la actividad como el otro podérsela revisar, y el tutor tiene como función hacerle una retroalimentación al profesional, pero no es ponerle una nota, no es decirle sacó 4/5 o se rajó y sacó 2, sino que es una retroalimentación mucho más de corte cualitativo, es decir, aquí el profesional tutor está como en el deber de decirle: este caso lo pudiste resolver mejor de esta forma, o revísate este otro artículo que tiene este medicamento que pudo ser mejor elección, y así lo va llevando como a mejorar esa toma de decisiones clínicas. Al mes se coordina un encuentro presencial para hacer, tanto tutor como tutoriado, una recapitulación del aprendizaje y el balance general que ha tenido el programa para él.
Si hay mejoría en el desempeño, se cumplen los objetivos de esas 12 semanas, se da finalización a su participación en el programa de mejores clínicos y finalmente pues se hace un informe que va dirigido a la dirección científica y a la institución como retroalimentación de estos resultados. Digamos que todo esto es lo conceptual. Vamos a ver ahora los resultados de cómo nos ha ido frente a todo esto que les he contado. A hoy en el programa han participado cerca de 60 médicos generales, 20 enfermeras, 90 especialistas, 25 profesionales de apoyo y 39 profesionales del área de la salud oral también. Enviamos aproximadamente 230, 235 cartas de indicadores a cada uno de los profesionales y se le da respuesta al 100% de sus dudas o inquietudes. Nosotros hemos hecho en medición de que el 13% de los profesionales registran allí en esa cajita que les contaba de la carta alguna duda o reflexión o retroalimentación y el 87% generan respuestas neutras. Respuestas neutras puede ser gracias por el informe o gracias por los indicadores o estoy de acuerdo, pero la idea es que esos de respuestas neutras también se les dé una respuesta como incentivándolos a generar ese tipo de dudas o inquietudes que al final los llevan a mejorar el desempeño clínico. Vamos a ver entonces aquí varios resultados en términos de la auditoría de los últimos 5 años. Tenemos acá resultados de auditoría de medicina general de cada uno de los atributos, donde vemos una mejoría importante, sobre todo en los atributos de pertinencia, cumpliendo con la meta que se tiene establecida institucional, pero viendo allí un mejoramiento sostenido en términos de indicadores. Tenemos el de medicina especializada, donde principalmente el tema de adherencia a guías ha sido un tema importante. Vemos que se cumple la meta que tiene hoy definida Jave Salud y se ve incremento sostenido sobre todo en este atributo que les menciono. Se ha venido incorporando también en los últimos años la medición de este tipo de resultados a los profesionales de apoyo de la salud como nutrición, terapia, psicología y también enfermería asistencial y PIP. Acompañado a esta carta de indicadores vienen una serie de estrategias que también nos ayuda a apalancar pues todo esto que estamos contando. Uno de ellos son las píldoras clínicas o Jave Píldoras que desarrollamos con el acompañamiento de los médicos familiares, gerentes de los centros médicos, donde a través de un contenido muy cortico desplegamos estrategias sobre todo de pertinencia clínica, producto de esos hallazgos que veíamos. Entonces, uno puede encontrar solicitudes, por ejemplo, de perfil lipídico en población joven, que muchas veces no tiene una indicación desde lo clínico clara y a través de un par de diapositivas con un contenido realmente cortico, fácil de leer y que sea claro, se les dan las indicaciones puntuales de en qué casos, basados en la evidencia, es pertinente pedir un perfil lipídico en un paciente, por ejemplo, adulto joven. Hoy ya Jave Salud tiene un repositorio de cerca de 40 temas asociados a los diagnósticos más frecuentes, articulados con esta estrategia, que sirve muchísimo sobre todo en estos profesionales que van llegando nuevos a la institución y de esta forma encarrilarlos como un poco a la metodología del programa. Tenemos los tips de auditoría, que básicamente es una carta muy sencilla que les llega el mismo día que les llega su carta de indicadores, les llega los tips de auditoría. Estos tips son algo muy cortico, concreto, acerca de 3 hallazgos que hayamos visto ese mes que de pronto fallaron o falta fortalecer o falta reforzar. Entonces podemos reforzar, por ejemplo, temas de usar escala análoga del dolor, índice de Zulewski para pedir o solicitar una TSH, fortalecer temas de vacunación de acuerdo a esos hallazgos que hayamos visto ese mes en la auditoría. Y adicionalmente pues tenemos las circulares médicas que nos ayudan sobre todo en picos epidemiológicos a generar un contenido que le facilita a los profesionales fortalecer esa toma de decisiones clínicas. Estos son los resultados de esas evaluaciones. Todo esto que les he contado no solo se les entrega y se les da y se les protegen los espacios, sino que debe ser evaluado para tener una medición al final un poco de esa apropiación del conocimiento. Y lo que vemos acá es que tanto médicos generales como odontología, enfermería y terapias vienen teniendo unos desempeños muy favorables en términos de que sus evaluaciones están por encima de 4 y la cobertura de estos exámenes o evaluación de conocimiento está por encima del 90%. Esto no podría ser posible si no tuviéramos también unos
instrumentos o estrategias tipo guías, documentos y protocolos actualizados que fueran insumo para ellos de tal forma que les ayuden a tomar esas decisiones clínicas al interior de la consulta. Hoy Jave Salud tiene cerca de 363 documentos donde tenemos por política estarlos actualizando cada 5 años o antes en caso de que pues haya algún cambio importante en términos de la evidencia científica y pues les sirven a ellos para mejorar su desempeño. Se desarrolló desde el 2020 todo este contenido de apoyo para la educación e información al paciente y su familia a través del YouTube institucional, que se ha vuelto una herramienta fundamental para ellos al interior de esas consultas y ha tenido un uso y unas visualizaciones importantes por parte de los pacientes que al final les ahorra un poco de tiempo al interior de las consultas si usamos este recurso como estrategia de educación e información. Y en términos del programa de mejores clínicos, tenemos estos resultados que hemos empezado a medir, cómo ha sido ese desempeño clínico antes y después de que ingresen al programa de mejores clínicos. El programa arrancó en el 2020, a la fecha ya vamos 4 cohortes y 30 participantes. Vemos aquí en estas gráficas, por ejemplo, esta primera, el resultado de auditoría de todos los atributos, digamos, resumidos. La barra azul es el desempeño antes de ingresar al programa, la barra naranja es después y la barra gris es siempre ese comparador institucional con el que los medimos. Corte a corte vemos cómo el antes y el después tiene una mejoría muy satisfactoria, incluso en algunas de las cortes vemos que ese desempeño mejora a niveles superiores al rendimiento institucional. Aquí ya es el discriminado por cada uno de los atributos. Acá ya podemos ver cómo les fue en términos puntualmente de la calidad de historia clínica, de la resolutividad, las pertinencias y la adherencia a guías, y el comportamiento es muy similar al anterior, una importante mejoría en el antes y el después, donde incluso llama mucho la atención que quedan en un desempeño clínico superior al del resto de profesionales de la institución. En términos de las calificaciones de esas evaluaciones que les hacíamos de escuelas de formación, todos estos espacios protegidos, si bien les iba relativamente de forma adecuada con notas entre 4 hacia arriba, también podemos ver una mejoría importante en esas notas que sacan posterior a cruzar por el programa y de forma similar, pues un incremento importante con respecto a sus pares. Adicionalmente, y les contaba al inicio, también medimos cómo es la percepción de los profesionales en este programa, porque a nosotros nos puede parecer fabuloso, pero vale la pena preguntarle a los que están cursando por esto qué les parece en términos de los temas son apropiados, la metodología le gusta, la calidad del acompañamiento de su tutor, cómo la ve, la calidad de las actividades que realiza, cómo le parecen. Una pregunta que es fundamental es este tema de la utilidad para su práctica clínica, o sea, esto realmente le está aportando a usted para su práctica clínica y la calidad del material que les damos, y como vemos acá realmente no hay una nota o una evaluación desde ellos menor a 4 y pues vemos de forma satisfactoria también que es un producto, un programa que es muy bien aceptado y percibido tanto por tutores como por tutoriados. ¿Qué podemos decir entonces ya para ir cerrando? Importantísimo el tema de la estructuración e implementación de un programa de mejoría de la práctica clínica en la institución ha permitido pues tener ese buen y cada vez mejor desempeño clínico de los profesionales como un aspecto fundamental para garantizar tanto la calidad como la seguridad de la atención médica y sobre todo esa excelencia en la gestión clínica. Vemos cómo estos resultados además de otro lado mejoran los resultados en salud de los pacientes, pero vemos además que esto aumenta la eficacia en el sistema de salud, es decir, pegarle a la pertinencia hace que los profesionales no estén solicitando cosas por solicitar, sino que realmente se le haga al paciente lo que necesita, y esto lleva a generar lazos de confianza y satisfacción no solamente en los equipos de salud, sino también a los pacientes. Y promover la adopción de todas estas mejores prácticas basadas en la evidencia nos va a permitir, como hemos venido viendo, esa mejora continua y asegura que los pacientes reciban importantísimo un trato ético y compasivo. ¿Qué retos nos quedan por delante?
nos toca fortalecer y seguir avanzando en todo esto que tiene que ver con la revisión de estrategias de enseñanza como ese factor crucial para empoderar más a los profesionales de la salud, para que haya una efectividad real en el aprendizaje, revisar el tema de didácticas para cada tema, fortalecer el conocimiento de los tutores y siempre estar trabajando en pro de mejorar ese desempeño clínico de los profesionales de la salud en el cuidado primario ambulatorio, que al final no solo mejore resultados clínicos, sino que además permita generar y divulgar conocimiento, y todo esto puede estar enmarcado tanto en la mejoría clínica como en la generación de valor. Muchas gracias.